para que no digan que ya pasé. Sistema cardiovascular. A partir de este tema, en adelante vamos a ver puros sistemas, ¿ya? Vamos a ver sistema cardiovascular, sistema tegumentario, sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema renal, etc. ¿Ya? Entonces, acá va a ser un poco, la histología se torna un poco más compleja. Si bien hasta ahorita solo hemos visto tejidos, y los tejidos son fáciles de reconocer, ya no son complejos. Obviamente hasta su parcial va a entrar hasta acá, el de práctico. Pero a partir de acá los órganos ya no vemos tejidos. Ya no decimos, este solo es cartilaginoso, este solo es muscular. Ahora agarramos el conjunto y decimos, este órgano tiene, este cartílago tiene músculo, tiene epitelio, por ende es este órgano. ¿Ya? Entonces ese es el razonamiento que se utiliza para la histología de sistemas. Ya no solo vemos un solo tejido, en un órgano de un sistema hay múltiples tejidos. Por ejemplo, la tráquea, el conducto traqueal, tiene epitelio, tiene tejido conjuntivo denso y regular, tiene tejido muscular y placas de cartílago. ¿Y tú qué? Entonces, en base a todo eso, yo observo y digo, esto es tráquea. Entonces, cuando ustedes ya vayan a razonar sistemas, la histología no es que se vuelva más difícil, se torna un poco más compleja, pero los tejidos siguen siendo los mismos que ya hemos hablado. No hay un tejido diferente, no hay un tejido nuevo, no hay algo que no hayamos visto, ¿ya? Todos los tejidos básicos que hemos visto ahora se agrupan y me forman grandes estructuras, nada más. ¿Sí? Entonces, que sea la continuación o aquí igual. No, otro de nuevo. ¿Sí? Ahora, cuando hablemos de sistema cardiovascular, estamos hablando de un sistema importante. Obviamente hay varios órganos que conforman el sistema cardiovascular y le dan su función al sistema. Dentro de los tres componentes, le voy a nombrar los tres, tenemos al corazón, que es la bomba cardíaca, la bomba, y tenemos los vasos sanguíneos, ¿ya? Y por último la sangre. Tres componentes del sistema cardiovascular importantísimos: la bomba cardíaca, el corazón, los vasos sanguíneos y la sangre. La sangre ya es un tejido que hemos hablado, ya no hay mucho que hablar de eso. ¿Qué pasa en el sistema cardiovascular o cuál es la función del sistema cardiovascular? ¿Alguien sabe? Estamos ahorita con el conocimiento más fresco que nunca. ¿Qué hace el sistema cardiovascular? ¿De qué se encarga? ¿Lleva el oxígeno a todos los tejidos? Llevar los nutrientes y eliminar los desechos, ¿no? La sangre era su función, ¿no? Principal. La sangre es la clave acá, la que lleva los nutrientes, lleva las hormonas, recoge los desechos, tiene las células inmunitarias, pero el corazón y los vasos sanguíneos son todos esos mecanismos o esas herramientas que utiliza la sangre para llegar a todos lados, ¿ya? Dentro del sistema cardiovascular nosotros comprendemos dos circulaciones, y seguro ya las conocen. Tenemos la circulación pulmonar y la circulación periférica, ¿ya? O también más conocida como la circulación mayor y la circulación menor. Lo voy a dibujar. Imaginamos que esto es un corazoncito, ¿ya? Si bien el corazón es un solo órgano, muchos lo toman como si fuera un órgano dividido en la mitad, ¿no? Como si fuera un corazón derecho y un corazón izquierdo. Son lo mismo, ¿ya? Pero la función difiere. La circulación mayor, la circulación periférica, inicia en el ventrículo izquierdo, ¿ya? Acá. Del ventrículo izquierdo sale la famosísima aorta. De la aorta tiene sus proyecciones hacia el extremo superior con las subclavias, las carótidas comunes, va descendiendo a través de la aorta torácica, aorta abdominal, se divide en las ilíacas, etc. Y llega hasta la punta del pie. Ya, esa circulación mayor. Una vez que esta, mi marcador está sufriendo. ¿Alguien tiene marcador rojo? ¿De casualidad? ¿Nadie? Ya, no. Una vez que estas ramificaciones arteriales se van ramificando aún más, llegan al nivel de los intersticios, que aquí están las arterias grandes, lo digo con azul, ya no me confundo.
profundas. Después se convierten en arterias más pequeñas, arterias medianas, arterias de pequeño calibre, arteriolas, donde las espera un esfínter, y llegan a lo que se conoce como el capilar. A través del capilar sufren los procesos de intercambio, ¿ya? Y nuevamente se convierten o van hacia el flujo venoso que está por las vénulas, venas pequeñas, venas medianas, las grandes venas, y ahí tenemos dos venas importantes que confluyen en la aurícula derecha, la vena cava superior y la vena cava inferior. Todo ese es el recorrido de la circulación mayor, la circulación periférica. Sale de la aorta, del ventrículo izquierdo específicamente, va a todos los tejidos y vuelve a nivel de o a modo de circulación venosa a través de todas las venas y confluye en la vena cava superior. La vena cava superior recoge sangre del extremo superior del cuerpo y la vena cava inferior que recoge la sangre del extremo inferior del cuerpo, ¿ya? Y todo eso confluye en la aurícula derecha. Ese es el recorrido, el inicio y el fin de la circulación periférica, la circulación mayor. Ahora, la circulación menor, que también se conoce como circulación pulmonar, es o inicia en el ventrículo derecho. De ahí sale la grande arteria se llama, ¿ya? Pulmonar, se divide en el tronco pulmonar que va una a un pulmón, la otra al pulmón. Allá van las arterias pulmonares, se oxigenan y vuelven en estructuras que se conocen como las venas pulmonares, ¿ya? Y esas venas pulmonares, que son un grupo de 4, confluyen en la aurícula izquierda. Aquí hay algo interesante. Generalmente, si bien se conoce que las arterias transportan sangre oxigenada, o uno escucha una arteria y dice, pucha, las arterias se caracterizan por llevar sangre oxigenada. En el caso, y solo en este caso de la circulación pulmonar, las arterias pulmonares o el tronco pulmonar está llevando sangre desoxigenada. ¿Y por qué no se llama vena pulmonar entonces? Porque es apellido sangre. Porque todo lo que entra al corazón es vena y todo lo que sale es arteria. Ya, sí. De hecho, ese concepto que nosotros tenemos de que la arteria lleva oxígeno y la vena no es específicamente por eso. Básicamente, el motivo real por que se diferencian las arterias y las venas es porque las arterias llevan y las venas traen. Entonces, del ventrículo izquierdo la arteria está llevando, por eso todo se conoce como arteria. La aorta es una arteria, todas las ramificaciones de eso es una arteria. Y se conoce como vena, la vena cava superior y la vena cava inferior, porque esa está trayendo hacia el corazón, ¿ya? Lo que lleva del corazón hacia la periferia es arteria y lo que llega hacia el corazón es vena. Es por eso que a pesar de que el tronco pulmonar lleva sangre desoxigenada, está llevando, por ende se considera arteria pulmonar o tronco pulmonar arterioso. El tronco arterial pulmonar, ¿ya? No se llama vena por más que lleve sangre desoxigenada, sino porque está llevando. Y es por eso que las que sí llevan sangre oxigenada, pero están llevando la sangre, o trayendo, perdón, hacia la aurícula izquierda, se conocen como venas pulmonares, por más que estas estén altamente oxigenadas. Entonces, el concepto de que solo las arterias se llaman arterias porque llevan oxígeno, no es 100% cierto, ¿sí? Más que todo es porque las arterias llevan y las venas recogen o traen, ¿ya? ¿Se entendió hasta acá? Esas son las dos circulaciones. Entonces tenemos una circulación periférica que llega hasta cada célula y así mismo vuelve al corazón, y una circulación pulmonar que solo va de los pulmones, del corazón a los pulmones y del pulmón al corazón, ¿ya? Cortita, por eso también se llama circulación menor. Obviamente el corazón o el cuerpo hace todo ese recorrido con la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre del ventrículo derecho, que es oxigenada, va, se la entrega a todas las células y se queda sin oxígeno, tiene que recargar. Por eso vuelve a los pulmones y durante la inspiración se recarga el oxígeno y nuevamente a circular. Eso todo el tiempo, ¿sí? Ahora, tal vez el órgano principal, el órgano estrella, es el corazón, ¿no? Si la función de la bomba cardíaca, todos esos procesos que estamos hablando de circulación mayor y circulación menor, básicamente no existen. La persona no puede exactamente vivir sin una bomba cardíaca, ¿ya? El corazón, ¿cuál es su posición anatómica? Mira, sí, en medio. ¿Cuál es la posición anatómica del corazón? A la izquierda. Y eso. ¿Qué dicen?
¿Cómo está posicionado el corazón anatómicamente? Hacia la izquierda. ¿Se le entiende? Ya. Va por ahí, pero obviamente es un órgano que está... Hacia atrás y hacia... Ya, va bien. Es un órgano obviamente que está ubicado en la caja torácica, ¿no? Entre las dos pleuras pulmonares, pero su relación o su posición anatómica específicamente, como lo han escuchado muchísimas veces seguro, el corazón va de superior a inferior, de posterior a anterior y de derecha a izquierda. ¿Ya? Esa es la posición anatómica del corazón. Básicamente el corazón está así, de superior a inferior, va de arriba a abajo, de derecha a izquierda, porque está con predominancia en el lado izquierdo, y de atrás a adelante. ¿Por qué? Porque el ápex cardíaco está más en relación con la pared anterior de la caja torácica que con la relación posterior. ¿Sí? Todo el corazón es un órgano torácico que tiene 4 cavidades. Ya han llevado corazón en anatomía, ¿no? Sí. No es necesario repetirlo. Tiene 2 aurículas y 2 ventrículos, ¿sí? Y obviamente se conocen sus famosísimas válvulas cardíacas, ¿no? La válvula que separa el corazón derecho, ¿cómo se llama? Tricuspidia. ¿Y la que separa el corazón izquierdo? Mitral. Pero también tenemos válvulas que separan el ventrículo de la aorta, que se conoce como válvula aórtica, y el que separa el ventrículo de la pulmonar, que se conoce como válvula pulmonar. ¿Sí? Entonces las válvulas van a regular el paso de sangre. Ahora, fijémonos en la histología del corazón y no es nada del otro mundo. De hecho, ¿por qué se lo digo? Ojalá ahí está. El corazón tiene 3 capas. Y vamos a imaginarnos, imagínense un ventrículo. Vamos a iniciar desde dentro del ventrículo hacia el exterior del corazón. La capa más interna del corazón, que está en relación con la cavidad ventricular o la cavidad auricular, cualquiera de las dos, se conoce como endocardio. ¿Ya? Es decir, la capa más interna se conoce como endocardio. Ese endocardio está formado por epitelio plano simple. ¿Ya? Es un tipo de epitelio plano simple. Es la capa más superficial, pero en relación con la cavidad interna del corazón. Después le sigue una capa media bastante gruesa, que es tejido, se le conoce como miocardio. Ya la capa media, miocardio. El miocardio se caracteriza por tener fibras musculares estriadas cardíacas, que ya lo hemos hablado. Ya tienen sus característicos núcleos centrales con sus discos intercalares. Y es una pared gruesa de miocardio. Y tenemos una capa externa que se la conoce como epicardio. ¿Ya? Pero aquí hay algo interesante. Se le conoce como pericardio. Ya no epicardio, me corrijo ahí. Entonces tenemos 3 capas, de adentro para afuera. Endocardio, epitelio plano simple, miocardio, que es la capa muscular gruesa, y pericardio, ¿qué es el pericardio, chicos? Una membrana serosa, y como toda membrana serosa, está formada por epitelio plano simple. ¿Ya? Excelente. Imaginemos que este es el miocardio. Aquí está el endocardio y aquí afuera tiene que estar el pericardio. El pericardio tiene 2 capas o 2 hojas. ¿Ya? Tenemos una hoja que está pegadita al miocardio, que se la conoce como epicardio, o también se le llama pericardio visceral. ¿Ya? Puedo decir los nombres. Pero hay una capa, otra capita, que se la conoce como pericardio parietal. Ahora, este pericardio parietal tiene unas 2 hojas más minúsculas. La porción más interna se la conoce como la capa serosa del pericardio parietal y la capa más externa es la capa fibrosa. ¿Ya? La más interna es la capa serosa y la más externa es la fibrosa, pero ambas pertenecen al pericardio parietal. ¿Ya? Entonces, el pericardio visceral que está en contacto con el miocardio es una sola capita que también se llama pericardio visceral. Y por fuera del pericardio visceral hay otra capa, que es la otra capa del pericardio que se conoce como pericardio parietal. Ese pericardio parietal tiene 2 subcapas, la más interna que se conoce como la capa serosa y la más externa que es la capa fibrosa. ¿Ya?
Esto me recuerda, por ejemplo, al pericondrio, ¿no? Tiene una capa interna condrogénica y una capa externa fibrosa, ¿no? Parecido a esa analogía. Ahora, lo interesante es que entre el pericardio parietal y el pericardio visceral hay un espacio. No están específicamente pegados. A ese espacio, ¿cómo se le conoce? Espacio pericárdico, cavidad pericárdica. Cavidad pericárdica. ¿Alguien sabe qué hay en la cavidad pericárdica? Líquido pericárdico. ¿Ya? Entonces, en esta cavidad pericárdica circula un líquido que se llama líquido pericárdico. Ese líquido pericárdico aproximadamente es de 40 a 50 ml. ¿Ya? Es decir, más o menos hay esa cantidad ahí. ¿Para qué sirve el líquido pericárdico? ¿Qué hace el líquido pericárdico ahí? Permite que haga sístole y diástole. Claro, permite un mejor movimiento cardíaco, ¿ya? Evita los frotes de las dos pleuras y obviamente permite una correcta o adecuada sístole y diástole. Ya y aquí es donde antes le quería decir antes que entremos. El corazón, cuando está trabajando, tiene dos procesos gigantes. Al principio tal vez parece difícil saber cuál es cuál, ya después uno se acostumbra. Sístole es cuando el corazón se contrae y diástole cuando el corazón se relaja. Sístole, diástole, sístole, diástole. Ya, en primer año tampoco entendía yo cuál era cuál. ¿Ya? Pero hay una sístole que es cuando el corazón está contraído y gracias a esa contracción saca la sangre por las arterias o por el tronco pulmonar. Y una diástole que permite el retorno de las venas cavas o de las venas pulmonares hacia las aurículas. ¿Ya? Una diástole de relajación y una sístole de contracción. Dos periodos gigantes. Entonces, el líquido pericárdico que está en la cavidad pericárdica, cada vez que el corazón se expande y se relaja, obviamente hay un frote y evita ese frote, el frote de los pericardios. Cuando, por ejemplo, hay alguna patología a nivel del pericardio, los pericardios empiezan a frotar, se inflaman y duelen, pericarditis. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos claros? Las capas cardíacas, no hay mucho del otro mundo. Un endocardio de epitelio plano simple, un miocardio y un pericardio. ¿Ya? Lo mismo vemos acá. El endocardio, plano simple, el miocardio y el pericardio. Fíjense acá, este grafiquito me gusta. Entre el endocardio y el miocardio, fíjense que hay una pequeña capa. ¿Alguien sabe cómo se llama? Hay una pequeña capita. Fíjense que aquí está rojo y aquí está rojo, pero aquí está amarillo. Es el gráfico, ¿no? ¿Alguien sabe cómo se llama esa pequeña capa? ¿Nadie? Es importante. Se llama la capa subendocárdica, porque está debajo del endocardio. ¿Sí? Es decir, entre el endocardio y el miocardio hay una capa, se conoce como capa subendocárdica. Ahora, ¿qué es lo importante de esta capa subendocárdica? ¿Alguien sabe? Es que por ahí se distribuyen las fibras de Purkinje. ¿Han escuchado de ellas? Las fibras de Purkinje no son nada más ese tejido excitable que permite al corazón cada contracción, pero están distribuidas, bien distribuidas, y están distribuidas las fibras de Purkinje a nivel de la capa subendocárdica. Ahí están las fibras de Purkinje, ¿ya? Pues se les llegan a preguntar. El corazón es un órgano muy importante e interesante. Tiene una capacidad excelente que no lo tiene ningún otro órgano, que se conoce como automatismo, ¿ya? Y lo van a estudiar más a fondo en fisiología. Quiere decir que el corazón tiene una capacidad autómata. Nosotros habíamos explicado que muchas de las funciones de nuestro cuerpo estaban reguladas por el sistema nervioso. Ya hay funciones voluntarias y hay funciones involuntarias, pero a fin de cabo esas están reguladas por el sistema nervioso. El corazón, hacemos silencio, por favor. El corazón es el único órgano que es autómata. Puede estar el sistema nervioso como puede no estar, igual va a seguir trabajando el corazón. ¿Ya? Eso es automatismo. Es decir, permite que el corazón lata. El corazón tiene un marcapasos. Ya si ustedes se dan cuenta, ¿cómo es el ruido de su corazón? ¿Alguna vez han escuchado? ¿Cómo late el corazón?
¿Qué sonido hace? A ver, hagan todos. ¿Cómo hace el corazón? Tuc, 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 tuc. El corazón es. ¿Cómo hace el corazón? Alguien me dijo. ¿Cómo hace el corazón? ¿Nadie? A ver, Luciana, ¿cómo hace el corazón? Está bien, hace pum pum o tum tum, ya cualquiera lo escucha diferente. Pero fíjense lo clave de esto: el corazón tiene un ritmo. El corazón no late como quien no hace no. Tum tum, tum tum, tum tum, tum tum. Ya, eso es una ritmicidad. Y esa ritmicidad tiene que estar como un marcapasos. Entonces, el corazón tiene un sistema cardionector, ¿ya? Que le da esa función de marcapasos. Es como una banda de orquesta que los está controlando que toquen en el tiempo que les corresponde, o como una marcha militar que les dicen cuándo marchar y cuándo dejar de marchar. El corazón tiene esa capacidad, tiene un componente que es el sistema cardionector que le da este marcapasos, ¿ya? Y específicamente el marcapasos del corazón se conoce como el nódulo sinusal. El nódulo sinusal, o también llamado nódulo sinauricular, o de Katie Black, ¿ya? Que es otro nombre, es el que se encarga de marcar el ritmo cardíaco. Gracias a ese nódulo sinusal es que nuestro corazón está tum tum, tum tum, y no está tum 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 o tum tum. Por ejemplo, van a ver más adelante que en personas con enfermedad cardíaca justamente el sinusal pierde su función y el corazón late como le da la gana. Y obviamente ya podemos escuchar otro ruido. Entonces fíjense, ¿dónde se encuentra anatómicamente el nódulo sinusal? ¿Dónde se encuentra el nódulo sinusal? Creo que era la cara posterior. ¿Dónde está el nódulo sinusal? En el atrio derecho. En su cara posterior. Está en la aurícula derecha, específicamente en la pared posterolateral, cerca de la desembocadura de la vena cava superior. ¿Ya? Ubicación exacta. Es decir, ahí está el nódulo sinusal. Fíjense, ese nódulo sinusal, cuando el corazón se tiene que contraer, manda una señal eléctrica. Esa señal eléctrica viaja por las vías internodales. Tenemos 3 vías internodales: una vía anterior, una intermedia y una posterior, también conocidas como el haz de Bachmann, haz de Torel y el de Weichenbach, ¿ya? Es anatomía, pero todas esas vías internodales confluyen en el siguiente nodo, que es el nodo aurículo-ventricular. ¿Dónde se encuentra el nodo aurículo-ventricular anatómicamente? En el triángulo de Koch. En el triángulo de Koch. Limitaciones del triángulo de Koch. La banda septomarginal, era la banda septomarginal, después, ay no me acuerdo. Yo también me acuerdo de eso, pero es la válvula de Eustaquio, el tendón de Todaro y la válvula de Tevesi, si no me acuerdo. Ya, pero sí, es el triángulo de Koch, básicamente ahí está, ya que es en la parte posterior de la aurícula derecha, posterior inferior. ¿Ya? Entonces fíjense que toda la señal eléctrica que inicia el sinusal llega a través de los haces internodales, hagamos silencio, ¿no? Llega al nódulo auriculoventricular. Y el nódulo auriculoventricular lanza 2 proyecciones que se conoce como haz perforante o de His. Ese haz de His se ramifica en 2. En un lado izquierdo, que es la rama izquierda del haz de His, y en un lado derecho, que es la rama derecha del haz de His. Fíjense que los haces de His llegan hasta al ápex cardíaco, es decir, a la punta cardíaca, y a través de ahí van ramificándose en las fibras de Purkinje. Y esas fibras de Purkinje recorren todo el espacio subendocárdico y así estimulan a cada fibra muscular cardíaca. El corazón, cuando se tiene que contraer, se late unísono, no se late una fibra por fibra, se late todas las fibras al mismo tiempo. Pero hay algo interesante: el corazón tiene 2 tiempos para latir, ya no es que late todo al mismo tiempo. Fíjense que lo primero que se contrae son las aurículas. Ya las aurículas se contraen, la sangre de la aurícula viaja al ventrículo y después se contraen los ventrículos. Nunca
a no ser que sea un corazón enfermo, se van a contraer los dos al mismo tiempo. Siempre hay un espacio de separación. A eso se le conoce como retraso fisiológico. El corazón tiene un retraso fisiológico. ¿Por qué? Porque la señal que se genera en el sinusal primero contrae las aurículas y en el nódulo aurículo-ventricular se queda un cachito, se detiene, ¿ya? Pues no pasa la señal eléctrica del sinusal directamente al ventrículo, no. En el aurículo-ventricular sufre un retraso fisiológico y después de ese retraso fisiológico vuelve a conducir y es por eso que después recién se contraen los ventrículos, ¿ya? ¿Se entiende por qué, no? ¿O no? Primero se contraen las aurículas y después los ventrículos. Entonces, el sistema cardionector se encarga de esto, se encarga de despolarizar a las fibras musculares y que las fibras musculares se contraigan. Pero primero se contrae la aurícula y después se contrae el ventrículo. Y eso ocurre cada segundo. Es por eso que tenemos dos ruidos cardíacos. Porque si fuera uno solo, la contracción sería tum, tum, tum. Pero es tum, 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 tum. Primero, contracción de un lado y del otro, ¿ya? No tan específico eso, pero al año lo van a especificar más. Pero quédense con esa idea, ¿ya? Que el corazón tiene dos tiempos para latir. Primero las aurículas y luego los ventrículos. Toda esa contracción cardíaca muscular está mediada por este sistema cardionector. Si alguna vez les preguntaran, ¿y qué es el sistema cardionector? ¿Qué tipo de tejido es? ¿Qué le dirían? El nódulo sinusal, las haces internodales, el aurículo ventricular, el haz de His, las fibras de Purkinje, ¿qué son? ¿Qué tipo de tejidos son? Si les llegan a preguntar, tejido nervioso, tejido epitelial, tejido muscular, ¿qué son? Las fibras del sistema cardionector. ¿Qué responderían? ¿Ya? ¿Quién hizo otra cosa? Alguno tal vez podría decir tejido nervioso, ¿no? Porque se encarga de enviar una señal eléctrica y pasa a contraer. Realmente lo que son el sistema cardionector son células musculares, pero se conocen como células musculares altamente especializadas, ¿ya? Es unas fibras musculares cardíacas modificadas o altamente especializadas, lo dice Ross, que su función principal es conducir o iniciar el impulso eléctrico. Ellas no se encargan de contraerse, como lo hace el miocardio, las fibras musculares normales. El músculo normal, su principal función es contracción. Estas fibras musculares del sistema cardionector, a pesar de que son tejido muscular, su principal función es generar el impulso eléctrico para contraer las demás fibras musculares cardíacas, ¿ya? Pueden tener esa función similar a lo que tiene el sistema nervioso, el tejido nervioso, pero realmente son fibras musculares, ¿ya? Si alguna vez le preguntaron. Entonces, el corazón tiene todos sus componentes, pero aparte de eso, tiene un esqueleto fibroso, ¿ya? Van a darse cuenta ustedes que el corazón está dividido en una aurícula y un ventrículo, y hay un septo, ¿ya? El septo auriculoventricular. Y también fíjense que el corazón derecho y el corazón izquierdo está dividido por otro septo, que es el septo interventricular y el septo interauricular. Esos componentes son tejido fibroso, ¿ya? Ahora, las válvulas cardíacas que separan el aurícula del ventrículo o el ventrículo de los vasos sanguíneos también son un tejido fibroso. Fíjense que una válvula cardíaca, ya sea la mitral, la tricuspidia, tiene un esqueleto fibroso externo, tiene un tejido valvular esponjoso, ¿ya? Vamos a ver acá. Esto ya lo hemos visto. Las válvulas cardíacas tienen tres capas histológicas. Tenemos la capa fibrosa, que pertenece a la porción del esqueleto fibroso del corazón. Tenemos la capa esponjosa y la capa ventricular, la que está en contacto directo con la cavidad ventricular, o en el caso puede estar en contacto directo con la cavidad auricular. Se llaman así, o también las pueden encontrar en el libro como la pars fibrosa y la pars esponjosa, que no es nada más de eso, capa fibrosa y capa esponjosa. Entonces las válvulas cardíacas tienen tres capas histológicas. La capa ventricular, ya que es una capa delgadita, es la que tiene correlación con el endocardio. Ya tiene tejido endocardio, epitelio plano simple. La pars fibrosa, ¿qué creen? ¿Qué tipo de tejido va a ser? ¿Qué tipo de tejido es la pars fibrosa o la capa fibrosa de las válvulas?
¿Qué tipo específicamente? Sí, denso y regular. Y la pared esponjosa, que también tiene componentes de tejido conectivo. Ah, de hecho aquí está. Ya para que no esté matando. La capa fibrosa, tejido conectivo denso y regular. La capa esponjosa tiene tejido conectivo laxo. Por eso es la diferencia histológica. Fíjense que la capa esponjosa, la capa fibrosa se ve más densa, más oscura. Y la capa fibrosa, la capa esponjosa es más clarita, más laxa. Ahora, la capa ventricular, que también es de tejido conectivo denso, si bien es tejido conectivo denso, su superficie es continuada con el endocardio. Es decir, tiene endocardio en la capa más superficial. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda? No. Ya. Entonces, eso es el corazón histológicamente. Anatómicamente, obviamente, tiene muchísimas cosas más que ustedes ya no han estudiado, así que no vamos a tocar. Entonces, nosotros decíamos que el sistema cardiovascular tiene tres componentes: el corazón, los vasos sanguíneos y la sangre. Ahora vamos a hablar de los vasos sanguíneos, más que todo la histología, ¿ya? Las arterias, que son esas estructuras sanguíneas que llevan la sangre, hay arterias de tres tipos: las arterias grandes, las arterias medianas y las arterias pequeñas. Después de las arterias pequeñas se continúan en arteriolas. Ya hasta ahí termina la circulación arterial. Arteria grande, arteria mediana, pequeña y arteriola. Y llega al capilar, ¿sí? Tanto las arterias como las venas, ambas se caracterizan por tener tres capas histológicas. Desde la luz del vaso sanguíneo hasta la periferia. La capa más interna, que está en relación con la sangre, es la túnica íntima, o la capa íntima. Después, la intermedia es la capa media, y la adventicia es la capa más externa del vaso sanguíneo. Ya imaginemos a los vasos sanguíneos como pequeños tubos. La capa más interna es túnica íntima, la media es la túnica media, y la externa se conoce como adventicia. Tanto las arterias como las venas lo tienen, ¿ya? Los dos tienen tanto íntima, media y adventicia, ¿sí? ¿Qué caracteriza principalmente las arterias? Las arterias, su íntima está revestida por un tejido epitelial plano simple, que se conoce como endotelio, ¿ya? Ese endotelio, en la capa media o en la túnica media, hay presencia de células musculares lisas. Lo que es más característico de las arterias es que estas tienen gran cantidad de músculo liso. Las venas no. ¿Por qué? Porque las arterias tienen que tener mayor función en lo que es transporte de la sangre a presión. En cambio, las venas no. Las venas no manejan tanta presión, por ende no necesitan tanta fuerza. ¿Quién ejerce la fuerza para el recorrido sanguíneo? Los músculos, el tejido muscular liso, ¿ya? Es por eso que las arterias tienen mayor cantidad de músculo liso. Eso permite que cuando se contraen generen vasoconstricción. Ya, aquí hay dos términos importantes. ¿Cuándo hablamos de vasoconstricción? Tengo acá un vaso sanguíneo, tengo normal, digamos que este es un vaso normal. Tengo otro vaso sanguíneo y tengo otro vaso sanguíneo. Las arterias o los vasos sanguíneos pueden sufrir dos fenómenos: un fenómeno de vasoconstricción y un fenómeno de vasodilatación. ¿A qué se refiere esto? Vasoconstricción se refiere cuando la luz del vaso sanguíneo se reduce. Acá es normal. Entonces, cuando hay vasoconstricción, la luz del vaso sanguíneo se vuelve más pequeña. Y cuando hay vasodilatación ocurre lo contrario. La luz normal se agranda mucho más. ¿Por quién está mediado esta vasoconstricción, vasodilatación? Por las fibras musculares. Si el músculo liso se contrae, la luz se vuelve más pequeña, por ende, vasoconstricción. Y si las células musculares se relajan, entonces la luz del vaso sanguíneo aumenta, por ende, vasodilatación. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya. Y fíjense que en la túnica adventicia nosotros tenemos tejido conectivo y tenemos vasa vasorum y nervi vasorum. ¿Ya? Y esto es interesante. ¿Alguien sabe qué son estos dos componentes? Vaso de los vasos. Es chistoso. La vasa vasorum son vasos sanguíneos para los vasos sanguíneos. ¿Ah? Es decir, de la sangre que está circulando por el centro de la arteria, por el endotelio,
la sangre nunca se sale. ¿Sí? Partamos eso bien. El endotelio es una barrera, ya es una barrera que no permite que la sangre se salga, solo se sale a nivel del capilar, ya para hacer intercambio de nutrientes. Pero en todo el recorrido la sangre no se sale, o a través de su aorta su sangre se sale. Ni idea, ¿no? Está bien confinada ahí adentro. Entonces, como el endotelio es una barrera que no permite el flujo sanguíneo hacia otro lado, ¿cómo se alimentan lo del músculo liso? ¿De dónde se alimenta? Lógicamente muchos pensaríamos que se alimenta de la sangre que está recorriendo la arteria, pero no sucede así. ¿Por qué? Porque esta sangre no sale nunca hacia la capa media, siempre está confinada en el endotelio, en la luz del vaso sanguíneo. Entonces ahí surge la lógica de dónde se alimentan las células de la capa media, porque tienen que recibir sus nutrientes, aportes sanguíneos, y no se mueren. ¿Cómo? Por el vaso de los vasos. Por el vasa vasorum, ¿ya? La capa adventicia es tejido conectivo, y el tejido conectivo tiene vasos sanguíneos. Entonces, en el tejido conectivo de la capa adventicia se encuentra la vasa vasorum, que no es nada más que vasos sanguíneos para el vaso sanguíneo. Entonces, gracias a la vasa vasorum es que la túnica media se alimenta, si no, no le llega nada de sangre. ¿Sí se entendió? Y el nervi vasorum, ¿qué creen que es? Inervación para los vasos. Fíjense que hasta los vasos sanguíneos presentan inervación. Ya ustedes han visto seguro inervación de cualquier órgano. Tiene inervación el hígado, tiene inervación diferentes partes del organismo, ¿no? Incluidos los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos también son inervados, ¿ya? ¿Y quién los inerva? El nervio vasorum. ¿Sí? Gracias. ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes que el músculo trabaja sí o sí con un estímulo nervioso? Si no, no trabaja. ¿No ven o no? Entonces requiere, para contraerse, para relajarse, estímulos nerviosos. Ahí es donde entra la función del vasa vasorum, ¿sí? Perdón, del nervi vasorum, que es inervación para las células musculares de la capa media. Ahora, yo les decía que las arterias se dividen en tres grupos: las arterias grandes, las arterias medianas y las arterias pequeñitas. Las arterias grandes también se llaman arterias elásticas. Un ejemplo de arteria grande que se les venga a la mente: aorta, la más grande. Otra, la carótida. las carótidas, el tronco arterial brachiocefálico, las ilíacas, las subclavias. Esas son arterias gigantes, grandes. Por ende son arterias elásticas, ¿ya? Y les voy a hacer un grafiquito acá. Imaginemos esto. Este para mí es una arteria, ¿ya? Tiene su endotelio, su capa media y su adventicia. ¿Sí? Hasta ahí estamos. El endotelio, que es de tipo plano simple, eso ya lo sabemos. Y aquí están las células musculares lisas. Ahora, hay algo interesante. Hay una membrana o un límite entre la íntima y entre la media, ¿ya? Es decir, hay algo. A esta barrera se la conoce como la lámina elástica interna, ¿ya? La lámina elástica interna separa la íntima de la capa media. Como su nombre nos dice, lámina elástica, es decir, que esta posee fibras elásticas. ¿Se acuerdan qué características tenían las fibras elásticas? Solo se tiñen con orseína, ¿ya? Y resortina fusina. Fíjense que generalmente no se ven. De hecho, esta placa de acá, esta placa es de una arteria, pero no es hematoxilina eosina, es resortina fusina, ¿ya? Y fíjense que todas estas fibras, como si fueran pequeñas serpientes, son las fibras elásticas, ¿ya? Sin embargo, hay una zona de mayor densidad. Aquí está, se ve bonito. Hay una zona de mayor densidad y se nota bonito. Esa es la lámina elástica interna.
que se tiñe intensamente en una preparación, en una tinción especial como es la de rosina fusina. Fíjense que se tiñe de color negro, ¿ya? Entonces tenemos una membrana que separa la íntima de la media, sí, se llama lámina elástica interna y está formada por gran cantidad de fibras elásticas. Ahora fíjense que entre la capa media y la capa adventicia tenemos otra barrera que es la lámina elástica externa, que esta me separa la capa media de la capa adventicia. Entonces tenemos dos barreras, ¿sí? Una característica importante, fíjense que el endotelio de las arterias poseen en su capa subíntima lo que se conocen estos famosísimos cuerpos de Weber-Baladre, ¿ya? ¿Alguien sabe cuál es la función? El factor El factor 8 de coagulación. Está el factor de von Willebrand, Y que la activa el selectina- factor 8 de la cascada de coagulación, y La selectina P. está la selectina P. Al año van a ver cuál es la función exacta de esto, pero gracias a esto hay procesos de diapédesis, ¿ya? Al año lo van a ver más profundamente. Pero no se olviden que los cuerpos de Baladre activan factor 8 de la cascada de coagulación y tienen selectina P, que son receptores de membrana endotelial para el traspaso de los leucocitos, ¿ya? ¿Cómo yo reconozco una arteria elástica? Tengo sus tres capas. Su capa muscular siempre es gruesa, ¿ya? Tiene una gran capa muscular media y obviamente se le nota las láminas elásticas. Fíjense, las arterias elásticas son la aorta, las carótidas, las femorales, las ilíacas, ¿ya? Ahora, las arterias medianas, que ya ahí podemos ver la arteria radial, la cubital, la uterina, otras ramas más pequeñas como, por ejemplo, la humeral, ¿ya? Son arterias de menor calibre, no son tan grandes como las elásticas. Fíjense que las arterias medianas se caracterizan histológicamente por tener membranas elásticas prominentes. ¿Qué quiere decir? Que a estas se les nota mucho más que a las arterias grandes o a las arterias pequeñas. A estas sí se les puede notar fácilmente su lámina elástica interna y su lámina elástica externa. Y después tenemos arterias pequeñas. Las arterias pequeñas se caracterizan por tener membrana elástica interna y su capa muscular o su capa media no es nada más de 8 capitas, de 1 a 8 capas de músculo liso. En cambio la media tiene mucho más y la grande o elástica, que se diga, tiene mayor cantidad de células musculares. Pero la pequeña se caracteriza por tener de 1 a 8 capitas de células musculares lisas, ¿ya? Y después tenemos las arteriolas, que son mucho más pequeñas. Yo les hago una pregunta. ¿Cómo ustedes reconocerían entonces en una placa si estoy viendo una arteria mediana, una pequeña o una arteriola? ¿En base a qué se basarían? Por la cantidad de capas de músculo liso. Su capa muscular y el tamaño, ¿ya? Obviamente las arterias elásticas van a tener gran cantidad de capa muscular y obviamente gran cantidad de fibras elásticas, por algo se llaman arterias elásticas. Ahora las arterias medianas se caracterizan por tener las láminas elásticas prominentes. Su capa interna, lámina elástica interna y externa son fácilmente visibles a la placa histológica. Y las arterias pequeñas es fácil reconocer, tiene su lámina interna y su capa muscular delgada, pequeña. Y ni qué se diga de las arteriolas. Esta es una arteriola y esta es una arteria pequeña. Las arteriolas tienen una capa elástica, pero una capa muscular de 1 a 2 capas de músculo liso, nada más. Las arteriolas se caracterizan por tener un esfínter que se llama esfínter precapilar, ya que una vez que la sangre llega a la arteriola, directamente se continúa con los capilares. La arteriola decide si la sangre entra al capilar o no. Ya es interesante esta parte. Es decir, las arteriolas, su principal función, aparte de transportar la sangre, regulan el flujo sanguíneo de entrada hacia el capilar, ¿sí? Si la arteriola requiere, va a hacer que gran cantidad de sangre entre al capilar, o si no, va a hacer que poquita cantidad de sangre entre al capilar. Es por eso que están estos esfínteres precapilares. Los esfínteres no son nada más que músculo liso. Si el esfínter precapilar se contrae, la luz del capilar de la arteriola se cierra y por ende menor cantidad de sangre entra. Ahora lo al revés, si se relaja, mayor cantidad de sangre entra.
regula el flujo al lecho capilar. Y aquí hay una curiosidad. ¿Por qué está formado el lecho capilar? El lecho capilar tiene tres componentes, que es la arteriola, tiene el capilar y la vénula. Todos estos tres componentes se conocen como el lecho capilar, ¿ya? Lo más microscópico de los vasos sanguíneos. Ahora fíjense, ahí tenemos las arteriolas y también tenemos las metaarteriolas. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? ¿Cómo? Claro, la teoría nos dice que estas no tienen una capa de muscular continua, pero es interesante. Imaginemos esto. Imaginemos que esta es una arteriola, una arteria, perdón, porque no otro color lo digo. Acá lo veo. Imaginemos que esta es una arteria que está transportando la sangre y aquí hay una arteriola. Después aquí hay otra arteriola y todos estos son capilares. ¿Saben a qué se conoce como metaarteriola? Se conoce específicamente a la vía preferencial de circulación. Si yo les hago una pregunta, fíjense que aquí hay una arteriola, aquí hay otra arteriola y aquí hay otra arteriola. Si la sangre está fluyendo por acá, ¿dónde es más probable que vaya la sangre? La primera. A la primera. Es una vía preferencial. A eso se conoce como metaarteriolas, ¿ya? Son las vías preferenciales para el lecho capilar. Va a entrar más rápido por acá que venirse por acá o por acá, ¿ya? Eso es una metaarteriola. Y las metaarteriolas se caracterizan por tener una capa muscular un poco discontinua, no es totalmente continua. Y los capilares son vasos sanguíneos microscópicos, delgados, solo tienen una capa, la túnica íntima, no tienen ni muscular, no tienen ni adventicia, ¿ya? Solo tienen capa íntima, es decir, son células epiteliales planas, nada más. Y como toda célula epitelial plana, tiene su membrana basal, solo tienen esos son los capilares, ¿ya? Y un capilar obviamente es un poco más complejo de reconocer porque estos son microscópicos, no se ven fácilmente en una placa histológica, ¿ya? Los capilares se caracterizan por tener solo su endotelio y su lámina basal. Y tenemos tres tipos de capilares, ¿ya? Tenemos los capilares continuos, los fenestrados y los capilares discontinuos o también llamadas sinusoides. ¿Por qué se caracterizan? Los capilares simplemente van a caracterizarlos su conformación histológica. Fíjense que los capilares continuos tienen el endotelio y la membrana basal intacta, es decir, firme, no tienen nada. Fíjense que los capilares fenestrados se caracterizan porque sus células endoteliales están perforadas, pero su membrana basal está intacta, ¿sí? Solo las células endoteliales tienen pequeñas perforaciones. Y los capilares discontinuos, fíjense que tienen grandes espacios, es decir, grandes perforaciones, las células endoteliales, y también su membrana basal está incompleta o perforada. ¿Ya? Esas son las diferencias histológicas de estos tres capilares, ¿sí? ¿Dónde encontramos sinusoides o discontinuos? En el hígado, vaso, la médula en la ósea. placenta, en la médula ósea y a nivel del sistema porta hipofisiario, ¿ya? Antes yo aquí también, ¿ya? Fíjense, capilares continuos, la verdad los capilares continuos son los que evitan la extravasación de sangre, son los más impermeables. La encontramos en el músculo, en el sistema nervioso central, en la piel, en los pulmones. Los capilares que poseen pequeñas fenestraciones que permiten el paso de sustancias, la encontramos principalmente en las glándulas endocrinas. Los capilares de las glándulas endocrinas son de tipo fenestrado. ¿Qué ejemplos de glándulas endocrinas? Tiroides, páncreas, suprarrenales, etc. Pero la hipófisis no, ¿ya? Y después los capilares discontinuos o capilares sinusoidales son aquellos que tienen espacios abiertos y ahí está el hígado, el vaso, la médula ósea. También podemos encontrar el sistema porta hipofisiario, que no lo hablamos acá. Ya. Acá vamos a dejar la parte de este tema y lo único que quiero es que saquemos microscopios, ¿ya? Porque nos tenemos que ver plática de dos clases.